¿Cómo está, querida iglesia? Les saludamos en el amor de Cristo. Esperamos que, bueno, esta semana creemos que fue un tanto distinta. Ya se han soltado un poco las amarras, tenemos un poco más de flexibilidad y queremos decirle que vamos a comenzar las reuniones de oración en la iglesia a partir del día miércoles, este miércoles 19. Vamos a hacerlo por grupos. Recuerden, no pueden estar más de 5 personas en lugares en espacios cerrados. Lo vamos a hacer por grupos. Los horarios van a ser de día miércoles de 17 a 17:45, de 18 a 19 horas el miércoles. El jueves de 17 a 17:45 y de 18 a 19, y el viernes de la misma manera de 17 a 17:45 y de 18 a 19. La semana pasada yo les mandé a ustedes un audio de voz solicitándole que me enviaran sus horarios. Necesitamos que lo hagan llegar a la brevedad porque ya tenemos formados algunos grupos, entonces necesitamos saber ustedes los horarios de salida. ¿Hasta qué hora ustedes trabajan en la semana? Los que están en el comercio ambulante, los horarios. Estos son los horarios en todo caso de reuniones, de 7 a 18 y de 18 a 19. Durante 3 días en la semana vamos a estar reunidos, entonces para que ustedes digan, ya, yo salgo a tal hora, para ajustarse a este calendario y estarlos llamando por grupos. Entonces háganos llegar su horario, por favor, y le vamos a tener que enviar un mensaje de voz para avisarle el día que tienen que estar ustedes en reunión de oración por ahora. Así que esos serían los avisos pertinentes a nuestro recomenzar en el templo. Bien, vamos a compartir por un momento la palabra del Señor ahí en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo número 1, algunos versículos, el versículo 9, 10 y 11 y el 12, algunos versículos de Segunda de Timoteo. Bueno, Timoteo era un compañero del apóstol Pablo y había colaborado con él en el ministerio. Pablo entonces lo menciona cuando escribe a los filipenses en el capítulo 2, versículo 10. Pablo lo menciona y estaba preocupado porque muchos hermanos no estaban tan involucrados y no estaban vibrando y al parecer no tenían la conciencia que tenía Timoteo y Pablo respecto a los acontecimientos y a las cosas que estaban ocurriendo. Recuerde que la iglesia estaba en sus comienzos. Bueno, ya estamos hablando del primer siglo y había persecución, la iglesia estaba creciendo, pero no todos todavía estaban tan involucrados y estaban entendiendo lo que Pablo quería comunicarles. Y él le dice ahí a los filipenses que todos buscaban lo suyo propio y no lo de Cristo. Y él dice que Timoteo estaba muy interesado con él en el avance de la obra y muy involucrado en lo que tenía que ver con desarrollar el ministerio y la capacidad que Dios le había dado a él. Pero Pablo estaba preocupado porque dice, todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo, que era diríamos, algo que se estaba introduciendo en la iglesia y que era dañino, porque solayaba un poco lo que era la perseverancia, lo que era el empuje, lo que era el entusiasmo. Entonces Pablo le escribe a la iglesia allá en Filipos. Y también aquí en la segunda epístola a Timoteo, Pablo había pasado 3 años en Éfeso y sabía cómo era la situación en aquella ciudad. Como ustedes saben, Éfeso era la sede del templo a la diosa Diana y uno de los grandes centros de pecado del mundo romano. Entonces Pablo sabía que en aquella ciudad había muchas tentaciones y atracciones también.
Ahora nosotros podemos decir también que la ciudad ofrece varios atractivos, la ciudad de Melipilla, a muchas personas también. Pero aparte de eso, hay otros atractivos que también seducen a mucha gente, inclusive a creyentes, y los hacen desperfilarse un poco del caminar en Cristo y de estar vigentes y estar perseverando ahí en la brecha. Y tiene que ver con estas herramientas que tenemos ahora nosotros. Para algunos son de mucha utilidad, como es el teléfono, pero para otros solamente son un instrumento para pasar el tiempo y para caminar más y cubrirse cada día más de oscuridad y tinieblas. Entonces, cuando Pablo le escribe a Timoteo, estaba preocupado por estas cosas, por lo que estaba pasando en la ciudad, por la influencia que estaba teniendo la sociedad y por el comportamiento de algunos creyentes que no estaban vibrando como debería ser, por lo que Dios había hecho en sus vidas. Y él le da algunos consejos, y son los consejos que vamos a ver en este momento. Uno de los primeros consejos que le da Pablo a Timoteo es que se preocupe de la gracia que él tiene. Y cuando hablamos de la gracia, es la capacidad que Dios le ha puesto a cada uno. No hay nadie y ningún creyente en la iglesia que no tenga nada de Cristo. Todos tenemos algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Todos tenemos una gracia del Señor para ponerla al servicio de los demás. Y el primer consejo que Pablo le da a Timoteo es que se preocupe de la gracia que hay en él. Le dice, por lo tanto, yo te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por imposición de las manos. Bueno, Pablo y Timoteo había sido encomendado al ministerio, él estaba involucrado en el ministerio de la enseñanza, pero todos nosotros tenemos una gracia y un don y un talento del Señor para ponerlo al servicio de la iglesia y al servicio de los demás. Y en medio de esta situación que estamos viviendo, que al parecer muchos se han olvidado de lo trágico, de lo terrible que son las consecuencias de quienes han sido contagiados con el coronavirus. Y las personas viven como que si no ha pasado nada. El lunes pasado dimos un pésimo ejemplo al país como sociedad melipillana, como que todos se volvieron locos y se embarcaron todos al centro. Y inclusive muchos creyentes se olvidaron, y cuando estábamos encerrados buscando al Señor, clamando por misericordia, que Dios nos guarde, y de repente se abre una puertecita y ¡pah!, como que se olvida de todo. Entonces Pablo le dice que el primer consejo, que se preocupe de la gracia que hay en él. O sea, Timoteo, crece en la gracia, madura en esa gracia, úsala para bendecir a otros, para bendecir a la iglesia. Entonces, preocuparnos de la gracia que Dios le ha dado a cada uno. Crecer en eso, nutrirse en eso, para servir a los demás. En segundo lugar, actuar valientemente. Esto lo, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Actuar valientemente. Ahora, el temor es algo natural. Y es bueno a veces. Temor, por ejemplo, a tomar un cable de alta tensión. Eso es bueno, ¿cierto? Temor a enfrentarse a un león. Ahora, algunos le tienen temor a la altura. Pero Pablo no estaba hablando de esta clase de temor, sino estaba hablando de la cobardía, que es distinto. Y dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino, dice, de poder, de amor y dominio propio. El dominio propio significa disciplina. Disciplina. No es normal que un creyente viva constantemente en derrota. No es normal eso. Que un hombre que se entregó al Señor y se convirtió al Señor viva constantemente en derrota. En realidad, tenemos que ser creyentes bien disciplinados antes que esclavos de nuestras emociones. Nuestras emociones
no deben dominarnos. Dios está diciendo que no debemos ser cristianos derrotados, y que no debemos permitir que las emociones controlan nuestra vida. Tenemos que ser determinados en Cristo. Hoy sí, mañana no, a lo mejor, tal vez, quizás, es que no siento de hacer esto, no siento de hacer esto otro, y esa actitud va a permitir entonces una vida mal lograda como creyentes, contrario a lo que la Escritura nos está enseñando, de ser personas disciplinadas, determinadas, y no permitir que las emociones controlen nuestra vida. Entonces eso lo está diciendo Pablo a Timoteo, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Disciplina, entonces. Disciplina, dominio propio es disciplina en Cristo. Y en tercer lugar, compartir de Cristo en medio de esta realidad. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo. Él ya estaba preso, imagínense. Ya Pablo estaba preso por causa de Cristo. Entonces, Timoteo, tú no te avergüences, aunque tengas que ir preso. No sientas vergüenza de compartir de mí. Ahora, Dios nos da el poder suficiente, y ese poder está en nosotros. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Dios nos ha dado de su poder. Tenemos su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos capacita en este tiempo. Y tenemos el poder suficiente y está en nosotros para crecer en la gracia, para actuar valientemente, decididamente y para perseverar en la fe. Y nos da la capacidad para testificar del Señor. Y esto es realmente extraordinario. Lo que el Señor hizo, que hay que considerarlo, hay que tenerlo muy presente, hermanos queridos. Porque dice también el versículo 6, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, la importancia de compartir de Cristo, de esta palabra. El Señor quitó la muerte, sacó a luz la vida y la inmortalidad para que todas las personas, según la voluntad de Dios, tengan estos beneficios. Dios no quiere que ninguno se pierda. Entonces, la importancia de este Evangelio, del Evangelio del Señor, que debemos esparcir, debemos sembrar hoy día más que nunca. Así que, hermanos queridos, consideremos estos consejos que nos da la Escritura, avivémonos en la gracia que Dios nos ha dado. Él nos dio la capacidad y el poder para ser valientes y la capacidad y el poder para testificar de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos estamos reuniendo el miércoles, Dios mediante. Un abrazo y bendición y paz del Señor.